Todo cambio trae luz, sabiduría budista para la vida. La vida, en su esencia, es un fluir constante. Nada permanece estático y todo aquello que experimentamos está atravesado por la impermanencia. El budismo nos enseña que cada cambio, por más doloroso o confuso que parezca, trae consigo una oportunidad de transformación y una posibilidad de iluminar rincones de nuestra existencia que antes permanecían en la sombra. El título de esta reflexión, Todo cambio trae luz, no es una frase poética al azar. Es un recordatorio profundo de que las transiciones, las pérdidas, los comienzos y los finales son caminos hacia una comprensión más elevada de nosotros mismos y del mundo. Aceptar el cambio no es sencillo. La mente humana se aferra a lo conocido porque en ello encuentra seguridad, incluso cuando lo conocido es doloroso. Sin embargo, cuando abrimos el corazón a la enseñanza budista, comprendemos que cada giro de la vida es una manifestación del Dharma, una invitación a soltar lo que ya no nos sirve y a descubrir lo que aguarda más allá de la resistencia. El cambio no es un enemigo, sino un maestro, y en su enseñanza descubrimos la luz que nos guía hacia una vida más plena. En este texto exploraremos en 5 grandes apartados cómo el budismo nos ofrece herramientas para transitar los cambios con serenidad, sabiduría y apertura. Cada tópico tendrá la extensión suficiente para profundizar en la comprensión práctica y espiritual, superando las 4000 palabras de manera continua y sin interrupciones superficiales. El cambio como naturaleza esencial de la vida. Desde la perspectiva budista, todo en el universo está sometido a la ley de la impermanencia, anicca. Nada dura para siempre. Ni el gozo, ni el dolor, ni la juventud, ni la vejez, ni las estaciones del año, ni siquiera las montañas más firmes. Esta verdad, aunque evidente, suele ser fuente de sufrimiento porque nos aferramos a lo que deseamos conservar y rechazamos lo que no queremos experimentar. Cuando reflexionamos sobre el cambio como la naturaleza misma de la vida, dejamos de resistirnos a él. Así como el río nunca es el mismo en 2 momentos diferentes, así también nosotros cambiamos con cada respiración, con cada experiencia y con cada pensamiento que surge y se desvanece. Comprender esto nos lleva a un estado de mayor flexibilidad interior, en el que los cambios externos dejan de ser amenazas y se convierten en señales de un proceso inevitable y necesario. El Buda enseñó que gran parte de nuestro sufrimiento nace del apego y de la ilusión de permanencia. Queremos que los momentos de felicidad duren eternamente, pero cuando se disuelven sentimos dolor. Queremos que las personas que amamos permanezcan a nuestro lado para siempre, pero la muerte, la distancia o las transformaciones de la vida nos muestran otra realidad. En lugar de rechazar estos hechos, el budismo nos invita a mirar el cambio como una ley universal que, aunque escapa a nuestro control, nos permite crecer espiritualmente. Aceptar el cambio es también aceptar nuestra condición humana. Cuando entendemos que la impermanencia no es un castigo, sino una condición natural, nos reconciliamos con la vida en su totalidad. De esta manera, no solo nos preparamos mejor para las pérdidas y las transformaciones, sino que también aprendemos a disfrutar más intensamente los momentos presentes, sabiendo que son fugaces y preciosos. La metáfora de la flor es un ejemplo perfecto. Cuando una flor brota, sabemos que su belleza será efímera. No la despreciamos por ello, al contrario, la valoramos más porque somos conscientes de que su esplendor no durará. Lo mismo sucede con la vida. Su transitoriedad le da sentido y valor. Si todo fuera eterno, no aprenderíamos a amar, agradecer ni dejar ir. Este primer acercamiento al cambio como esencia de la vida nos abre el camino para comprender que cada transición, por dolorosa que sea, trae consigo la posibilidad de una luz más profunda.
Esa luz no siempre se revela de inmediato, pero habita en cada movimiento, en cada ciclo que se abre y se cierra. Al final, entender el cambio como naturaleza nos libera de la ilusión de controlar lo incontrolable. Nos vuelve más humildes, más abiertos y más capaces de vivir el presente con intensidad. Si esta reflexión ha resonado contigo, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos las enseñanzas que el budismo nos regala y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida diaria. Transformar el dolor del cambio en sabiduría. El cambio, cuando se manifiesta de manera abrupta o inesperada, suele llegar acompañado de dolor. La muerte de un ser querido, la ruptura de una relación, la pérdida de un trabajo, una enfermedad repentina o incluso una mudanza pueden generar una sensación de vacío que nos sacude en lo más profundo. El budismo no niega esta realidad, reconoce que el sufrimiento, dukkha, es parte inevitable de la existencia. Sin embargo, lo que diferencia a esta visión espiritual de otras posturas es la forma en que nos invita a relacionarnos con el sufrimiento. En lugar de huir de él o negarlo, el budismo nos enseña a mirarlo de frente, a acogerlo y a aprender de él. Cuando experimentamos dolor a causa de un cambio, lo primero que aparece es la resistencia. Nos preguntamos por qué nos ocurre esto. Nos aferramos a la idea de que todo debería ser diferente y nos negamos a aceptar la nueva realidad. Esa resistencia no elimina el dolor, lo intensifica. Es como nadar contra la corriente de un río. Cuanto más luchamos por no dejarnos arrastrar, más cansancio acumulamos y más sufrimiento generamos. Pero si aprendemos a soltar y a fluir con el río, aunque el recorrido sea incierto, descubrimos que podemos avanzar con menos desgaste y mayor apertura. El Buda señalaba que el sufrimiento tiene una causa, el apego y la aversión. Nos apegamos a las situaciones agradables y las queremos eternas y rechazamos con todas nuestras fuerzas aquello que nos incomoda. En este vaivén, nos convertimos en prisioneros de una ilusión, pues nada de lo que deseamos conservar es permanente, ni nada de lo que rechazamos puede evitarse por completo. Comprender esto no significa resignarse pasivamente, sino reconocer que la clave está en la manera en que interpretamos lo que nos sucede. Transformar el dolor en sabiduría comienza con un acto de observación consciente. Cuando la vida cambia y nos enfrentamos a la pérdida, la mente se llena de pensamientos. Esto no debería pasarme. No voy a soportarlo. Mi vida ya no tiene sentido. El budismo propone, en lugar de identificarnos con esas frases, observarlas como lo que son: pensamientos pasajeros, nubes que cruzan el cielo de la mente. La práctica de la meditación nos entrena justamente en esa distancia. Dejamos de ser esclavos de nuestras emociones y pensamientos y aprendemos a mirarlos con serenidad, como quien observa un fuego sin quemarse. El dolor, cuando es acogido con esta actitud, se convierte en maestro. Nos enseña que la vida es frágil, que no tenemos garantizado el mañana, que todo lo que damos por sentado puede desaparecer en cuestión de segundos. Y aunque estas verdades puedan parecer duras, en realidad son puertas hacia una existencia más plena. Quien sabe que la vida es breve, aprende a valorar cada instante. Quien comprende que nada es suyo para siempre, aprende a amar sin condiciones, sin posesión. Quien reconoce que el sufrimiento es compartido, desarrolla compasión hacia los demás, pues entiende que no está solo en sus pérdidas. En la tradición budista hay múltiples relatos de discípulos que encontraron iluminación en medio del dolor. Uno de los más conocidos es el de Kisa Gotami, una mujer que perdió a su hijo y desesperada acudió al Buda para pedirle que lo devolviera a la vida. El Buda le pidió que buscara una semilla de mostaza en una casa donde nunca hubiera muerto nadie. Ella recorrió innumerables hogares y en todos encontró historias de pérdida y duelo. Entonces comprendió que la muerte no era un castigo exclusivo para ella,
sino una experiencia universal. Ese reconocimiento no eliminó su dolor, pero lo transformó. Dejó de sentirse sola en su sufrimiento y comprendió que compartir el destino de los demás seres humanos era también un camino hacia la sabiduría. Este relato nos recuerda que, al atravesar un cambio doloroso, tenemos dos opciones: hundirnos en la desesperación o abrirnos a la enseñanza que trae consigo. El dolor no desaparece de inmediato, pero su cualidad cambia cuando lo vemos como maestro. En lugar de destruirnos, nos fortalece. En lugar de aislarnos, nos conecta con los demás. En lugar de cerrarnos, nos abre a la compasión. El budismo también enseña que en el dolor se esconde la semilla de la liberación, porque nos obliga a cuestionar lo que creemos seguro. Muchas veces vivimos en piloto automático, convencidos de que la rutina que tenemos es estable e inmutable. Solo cuando algo se quiebra, nos damos cuenta de que vivíamos dormidos. El dolor es una llamada de atención que nos despierta y nos impulsa a buscar respuestas más profundas sobre quiénes somos y cuál es el propósito de nuestra existencia. Además, el cambio doloroso nos obliga a soltar identidades rígidas. Creemos que somos nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestros logros, pero cuando alguno de esos pilares se derrumba, nos enfrentamos a la pregunta: ¿quién soy más allá de lo que hago, de lo que tengo o de con quién estoy? Esa pregunta puede ser angustiante, pero también es el inicio de un despertar espiritual. El Buda enseñaba que el yo fijo y permanente es una ilusión, anatta. Cuando el cambio nos arrebata lo que creíamos ser, tenemos la oportunidad de descubrir nuestra naturaleza más profunda, esa que no depende de etiquetas externas, sino que está anclada en la conciencia misma. Transformar el dolor en sabiduría requiere paciencia y práctica. La meditación sobre la compasión, Metta Bhavana, es una herramienta poderosa en este camino. Cuando sufrimos, la tendencia natural es encerrarnos en nosotros mismos, pero el budismo nos invita a ampliar el corazón. Al cultivar pensamientos de bondad amorosa hacia nosotros mismos y hacia todos los seres, reconocemos que el sufrimiento es compartido y que, al desear alivio para los demás, también sanamos nuestras propias heridas. Esta práctica convierte la herida en puente. Un dolor que podría aislarnos se transforma en conexión con el mundo. Otro aspecto fundamental es la aceptación radical. Aceptar no significa aprobar ni desear lo que ocurre, sino reconocer que es parte de la realidad presente. Resistirnos no cambia lo sucedido, solo nos ata al sufrimiento. Aceptar, en cambio, abre espacio para que la vida fluya y nos muestre nuevos caminos. Como enseñan los monjes, cuando dejamos de luchar contra lo inevitable, descubrimos que dentro de nosotros habita una paz más profunda que no depende de las circunstancias. El dolor, mirado desde esta perspectiva, se convierte en una herramienta de purificación. Quita de nosotros las capas superficiales de orgullo, apego y vanidad, y nos muestra nuestra vulnerabilidad esencial. Esa vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, es la puerta hacia la verdadera fortaleza espiritual. Un corazón que ha conocido el dolor y ha aprendido a abrazarlo es un corazón más compasivo, más sabio y más abierto a la transformación. Al mirar la historia de grandes maestros budistas, encontramos que todos atravesaron momentos de intenso sufrimiento. Siddhartha Gautama, antes de convertirse en el Buda, vivió protegido en un palacio, pero fue el encuentro con la vejez, la enfermedad y la muerte lo que lo llevó a emprender su búsqueda espiritual. Sin esas experiencias dolorosas, no habría nacido la enseñanza que hoy guía a millones de personas. Lo mismo ocurre con nosotros. Los cambios que hieren pueden ser la chispa que encienda nuestra propia transformación. Por último, es importante recordar que la sabiduría que surge del dolor no es teórica, sino vivida.
No basta con leer sobre impermanencia o escuchar sermones sobre la compasión. Es necesario atravesar la experiencia, sentirla en la piel y permitir que nos transforme desde adentro. El dolor nos pone a prueba, pero también nos ofrece la oportunidad de encarnar las enseñanzas que, de otro modo, quedarían en el plano intelectual. Así, transformar el dolor del cambio en sabiduría es un proceso continuo. Comienza con la aceptación, se profundiza con la observación consciente, se nutre con la compasión y culmina en una nueva manera de vivir, más libre y más conectada con la verdad de la existencia. Cada pérdida, cada ruptura, cada transformación es, en realidad, un recordatorio de que estamos llamados a crecer y a despertar. Y aunque el camino sea arduo, la luz que surge de él es incomparable, la luz de la comprensión, la paz interior y la compasión sin límites. Si estas palabras han tocado alguna fibra de tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos la profundidad de la sabiduría budista y descubrir cómo cada experiencia, incluso la más dolorosa, puede convertirse en una puerta hacia la luz. El desapego como llave para abrazar el cambio. El ser humano, en su búsqueda constante de seguridad, tiende a aferrarse a todo aquello que le resulta familiar: personas, lugares, hábitos, pensamientos, incluso sufrimientos conocidos. Ese apego nace del deseo profundo de encontrar algo estable en un mundo en permanente movimiento. Sin embargo, el budismo nos recuerda que el apego es la raíz del sufrimiento porque está basado en una ilusión. Nada de lo que tratamos de retener permanece inmutable. La vida en su esencia es transformación, y pretender detenerla es como querer aprisionar el viento entre las manos. El desapego, lejos de significar indiferencia o frialdad, se convierte entonces en la llave que abre la puerta a la verdadera libertad y nos permite abrazar el cambio con serenidad. Para comprender la importancia del desapego, es necesario mirar con sinceridad nuestra propia experiencia. ¿Cuántas veces hemos sufrido porque una relación terminó, porque alguien a quien amábamos se fue, porque un trabajo se perdió o porque nuestro cuerpo cambió con el tiempo? En todos esos casos, el sufrimiento no provino únicamente de los hechos en sí, sino del apego a que las cosas fueran diferentes, del deseo de que lo conocido se mantuviera igual. La realidad, sin embargo, sigue su curso sin pedirnos permiso. El desapego nos enseña a aceptar ese flujo sin resistencia, a soltar la necesidad de control y a confiar en la sabiduría de la impermanencia. El budismo distingue entre el amor verdadero y el apego. El amor genuino es expansivo, compasivo, libre, desea el bienestar del otro sin condiciones. El apego, en cambio, confunde el amor con la posesión, con la dependencia, con el miedo a perder. Cuando nos aferramos a una persona desde el apego, no la vemos tal cual es, sino como un objeto que debe satisfacer nuestras necesidades emocionales. Ese vínculo, tarde o temprano, se convierte en fuente de sufrimiento porque ninguna persona puede garantizarnos estabilidad absoluta. En cambio, cuando practicamos el desapego, amamos desde la libertad. Agradecemos la presencia del otro en nuestra vida, pero comprendemos que no nos pertenece. El desapego también se aplica a las ideas y creencias. Muchas veces nos identificamos tanto con una visión del mundo, con una religión, con una ideología o incluso con una opinión personal, que cualquier cuestionamiento lo sentimos como una amenaza a nuestra identidad. Esta rigidez mental nos impide crecer. El Buda enseñaba que incluso sus propias palabras no debían ser aceptadas ciegamente, sino experimentadas en la práctica. El desapego intelectual nos permite abrirnos a nuevas perspectivas, reconocer cuando hemos estado equivocados y transformar nuestra comprensión. Solo quien se libera de la necesidad de tener siempre la razón puede aprender de verdad. Una de las prácticas más profundas del desapego es la meditación en la muerte.
En algunas tradiciones budistas, los monjes meditan contemplando cadáveres en descomposición o reflexionando sobre su propia impermanencia. A primera vista puede parecer macabro, pero en realidad es una forma poderosa de entrenar la mente. Al recordar que nuestra existencia física es transitoria, dejamos de aferrarnos con tanta fuerza a lo material y aprendemos a valorar lo esencial. Esta práctica no genera desesperanza, sino una gratitud inmensa por cada instante y una disposición más abierta a soltar lo que ya no nos corresponde. El desapego no significa abandonar la vida o desinteresarse de los demás. Significa relacionarse con todo desde la conciencia de su naturaleza transitoria. Significa disfrutar de lo que tenemos sin exigir que dure para siempre. Significa amar con intensidad sin pretender poseer. Significa trabajar y esforzarse sin obsesionarnos con los resultados. Significa aceptar que las cosas cambian y que nuestra tarea no es detener ese cambio, sino aprender de él. Cuando cultivamos el desapego, descubrimos que el miedo disminuye. Gran parte de nuestros temores proviene del apego. Miedo a perder lo que amamos, miedo a que la salud se deteriore, miedo a que el éxito desaparezca. Pero cuando reconocemos que todo está destinado a transformarse, dejamos de luchar contra esa evidencia y empezamos a vivir con mayor confianza. El desapego nos devuelve al presente. No proyectamos tanto en el futuro ni nos aferramos al pasado, sino que respiramos aquí y ahora, sabiendo que este instante es completo en sí mismo. La metáfora de las manos abiertas ilustra bien este principio. Si intentamos retener agua cerrando el puño, la perderemos. Pero si abrimos la mano, el agua puede quedarse un instante y luego seguir su camino. De la misma manera, cuando cerramos el puño del apego, sufrimos. Cuando abrimos la mano del desapego, encontramos paz. El desapego es también una forma de liberarnos de las expectativas. Esperamos que la vida sea de una manera determinada, que los demás actúen según nuestros deseos, que los resultados lleguen de inmediato. Cuando la realidad no se ajusta a esas expectativas, sentimos frustración. El desapego nos enseña a soltar esas exigencias y a recibir la vida tal como es. Esto no significa renunciar a los sueños o a los proyectos, sino reconocer que no todo está bajo nuestro control. La práctica budista nos recuerda que podemos actuar con dedicación, pero debemos aceptar con ecuanimidad los frutos que se presenten. Los maestros Zen suelen hablar de la mente del principiante, una mente que no se aferra a lo conocido, que se mantiene abierta, fresca y receptiva. El desapego nos conduce a esa actitud. Dejamos de encerrarnos en certezas rígidas y volvemos a mirar la vida con asombro, como si todo fuera nuevo. Esa apertura nos permite descubrir belleza en los cambios y encontrar oportunidades en lo inesperado. En la vida cotidiana, el desapego se practica en los pequeños gestos. Cuando donamos algo que apreciamos, entrenamos nuestra capacidad de soltar. Cuando aceptamos un cambio de planes sin enfadarnos, cultivamos la flexibilidad. Cuando escuchamos al otro sin necesidad de imponer nuestra opinión, ejercitamos el desapego del ego. Estas prácticas aparentemente sencillas van moldeando la mente y preparándola para enfrentar transformaciones mayores con serenidad. El desapego es, en última instancia, un acto de confianza. Confiamos en que la vida tiene su propio fluir, en que cada pérdida abre espacio para una nueva oportunidad, en que soltar lo viejo permite recibir lo nuevo. Esa confianza no se basa en ingenuidad, sino en la experiencia directa de que resistirse al cambio genera sufrimiento, mientras que aceptarlo trae paz. Los textos budistas hablan de la rueda del samsara, el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. El apego nos mantiene atrapados en esa rueda, mientras que el desapego nos acerca a la liberación. Cada vez que soltamos, aunque sea un poco, experimentamos un atisbo de nirvana.
ese estado de libertad total en el que ya no dependemos de nada externo para sentir plenitud. Es importante destacar que el desapego no se logra de un día para otro. Es un entrenamiento constante. La mente, acostumbrada a aferrarse, se resiste a soltar. Pero con paciencia y práctica, el desapego se convierte en una cualidad natural. Los monjes suelen compararlo con pulir una piedra. Al principio parece duro e inmutable, pero con el tiempo y la constancia, la superficie se suaviza y brilla. Así ocurre con nuestra mente. Poco a poco aprende a soltar y a confiar. Cuando logramos vivir desde el desapego, los cambios dejan de atemorizarnos. Sabemos que todo lo que llega es un invitado temporal, y todo lo que se va deja espacio para nuevas experiencias. En lugar de ver el cambio como una amenaza, lo reconocemos como la esencia misma de la vida. Y al abrazar esa esencia, descubrimos una paz interior que ninguna circunstancia puede arrebatar. De esta forma, el desapego se revela como la llave que abre la puerta a la sabiduría. Nos enseña a vivir sin cadenas, a amar sin miedo, a actuar sin obsesión, a soltar sin dolor. Nos recuerda que no somos dueños de nada, pero podemos disfrutar de todo. Nos invita a confiar en que cada transformación trae consigo una luz nueva, un aprendizaje, una oportunidad de crecer. Y en ese confiar encontramos la verdadera libertad. Si esta reflexión te ha inspirado a mirar la vida con manos más abiertas y un corazón más ligero, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos cómo el desapego, lejos de alejarnos de la vida, nos acerca a su esencia más pura y luminosa. El cambio, como revelación de la interconexión y el despertar de la compasión universal. Cuando observamos la vida desde la enseñanza budista, comprendemos que ningún cambio ocurre en aislamiento. Todo lo que acontece en nuestro mundo personal está profundamente vinculado a una red infinita de causas y condiciones. Cada nacimiento, cada pérdida, cada transformación es el resultado de múltiples factores que interactúan entre sí, de una cadena ininterrumpida que el budismo llama Pratyasamutpada, la originación interdependiente. Esta visión nos revela que la existencia no es un conjunto de individuos separados, sino un entramado donde cada ser, cada fenómeno, cada instante está conectado con los demás. El cambio, por tanto, no es solo un movimiento individual, es una manifestación de la interconexión de todo el universo. Al mirar con atención, notamos que hasta los sucesos más íntimos de nuestra vida dependen de incontables condiciones externas. Tomemos como ejemplo algo tan cotidiano como beber una taza de té. Para que ese momento ocurra, fue necesario que alguien sembrara la planta, que el sol y la lluvia nutrieran las hojas, que trabajadores recolectaran y procesaran el té, que otros lo transportaran, que alguien lo vendiera, que existiera la taza fabricada con materiales provenientes de la tierra, que el agua fuera posible gracias a un ciclo natural que involucra mares, ríos y nubes. Lo que parece un gesto simple es, en realidad, el resultado de una vasta red de interdependencias. Comprender esto nos ayuda a ver que cada cambio en nuestra vida no nos pertenece solo a nosotros. Es el reflejo de un movimiento mayor. El dolor de una pérdida, por ejemplo, no se explica únicamente por nuestro apego personal. Tiene raíces en la naturaleza de la vida misma, en el hecho de que todo lo que nace está destinado a transformarse y morir. Así, cuando enfrentamos la muerte de un ser querido, no estamos viviendo algo aislado o injusto, sino experimentando una ley universal que conecta a todos los seres vivos. Esa conciencia, aunque no elimina la tristeza, puede suavizar la sensación de aislamiento. Nos recuerda que formamos parte de una historia compartida por toda la humanidad, por todos los animales, por toda la naturaleza. El cambio nos despierta a la compasión, porque al vivir en carne propia la impermanencia y el sufrimiento, reconocemos que todos los seres,
también los experimentan. Cuando una relación termina y sentimos el vacío de la separación, comprendemos que millones de personas a lo largo del tiempo han sentido la misma herida. Cuando perdemos un empleo y nos embarga la incertidumbre, entendemos que muchos más han atravesado la misma ansiedad. Esa conciencia nos hace menos duros, menos indiferentes, más dispuestos a mirar al otro con ternura. La compasión surge como un fruto natural de la interconexión revelada en el cambio. El Buda enseñaba que nadie puede escapar de las tres marcas de la existencia: la impermanencia, anicca, el sufrimiento, dukkha, y la ausencia de un yo fijo, anatta. Cuando el cambio irrumpe en nuestra vida, nos coloca frente a estas tres realidades de manera directa. Vemos que nada permanece, que el dolor es parte inevitable del proceso y que nuestra identidad cambia constantemente. Estas experiencias, lejos de sumirnos en el pesimismo, nos invitan a despertar. Comprendemos que no estamos solos, que todos los seres comparten el mismo destino, y de esa comprensión nace una compasión que no discrimina, que no excluye. La interconexión también se hace evidente en la forma en que nuestras acciones repercuten en el mundo. Una palabra pronunciada en un momento de ira puede herir profundamente a otra persona y alterar su día o incluso su vida. Un acto de bondad inesperada puede encender esperanza en alguien que se siente perdido. Todo cambio que provocamos en nosotros mismos genera ondas en el entorno, como cuando lanzamos una piedra en un lago y el agua se agita en círculos que se expanden sin detenerse. Comprender esta dinámica nos hace más responsables de nuestras acciones y más conscientes del poder transformador que tenemos sobre la vida de los demás. El cambio, entonces, no solo nos afecta, también afecta a quienes nos rodean. Cuando logramos aceptar una pérdida con serenidad, inspiramos a otros a encontrar calma en sus propios procesos. Cuando atravesamos una enfermedad con paciencia y confianza, mostramos a quienes nos acompañan que es posible vivir con dignidad, incluso en la fragilidad. Cuando decidimos transformar nuestro dolor en aprendizaje, abrimos caminos de esperanza para otros que todavía luchan con la oscuridad. Nuestra transformación personal es siempre una contribución al bienestar colectivo. El budismo habla de la compasión, karuna, como un principio inseparable de la sabiduría. No basta con comprender intelectualmente la interconexión. Es necesario encarnarla en la práctica diaria, en gestos de bondad hacia los demás. El cambio es el escenario perfecto para cultivar esa compasión. Cuando la vida nos sacude, tenemos la opción de cerrarnos en nuestro propio sufrimiento o de abrirnos al dolor ajeno. Quien elige lo segundo descubre que compartir el peso del dolor lo hace más liviano, que acompañar al otro en su camino de cambio también sana las propias heridas. Las enseñanzas de los bodhisattvas ilustran esta verdad. Estos seres iluminados hacen el voto de permanecer en el mundo para ayudar a todos los seres a alcanzar la liberación. Saben que la interconexión es tan profunda que nadie puede salvarse en soledad. El despertar individual está intrínsecamente ligado al despertar colectivo. Así, cada cambio personal, cada momento de aceptación, cada acto de desapego, cada transformación del dolor en sabiduría, no es un logro aislado, sino un aporte a la conciencia universal. En la vida cotidiana, podemos ver esta interconexión en los pequeños detalles. Cuando practicamos la paciencia con un niño que hace preguntas interminables, contribuimos a su confianza y a su alegría. Cuando ofrecemos una sonrisa a un desconocido en la calle, quizá sembramos en él la semilla de un día más ligero. Cuando nos reconciliamos con alguien después de un conflicto, no solo liberamos nuestro corazón, sino que ayudamos a sanar la red de relaciones que nos sostiene. Cada cambio interno tiene un eco en el mundo externo, y viceversa. El cambio también nos enseña que la compasión no debe limitarse a quienes amamos
o a quienes nos resultan cercanos. Todos los seres merecen nuestra bondad porque todos comparten la misma condición de impermanencia y sufrimiento. Un insecto que lucha por salir de una trampa, un animal callejero que busca alimento, una persona desconocida que atraviesa dificultades invisibles. Todos son dignos de compasión. Cuando dejamos de vernos como entidades separadas y reconocemos la red que nos une, la compasión se expande sin límites. Aceptar el cambio con compasión también significa comprender que aquellos que nos hieren lo hacen desde su propio sufrimiento. Una persona que actúa con violencia o egoísmo está atrapada en sus propias cadenas de ignorancia y dolor. Esto no justifica sus actos, pero nos ayuda a mirarla con más comprensión. La práctica budista nos invita a responder al daño con firmeza, sí, pero también con compasión, reconociendo que quien daña está igualmente atrapado en el ciclo del sufrimiento. En los momentos de grandes transformaciones colectivas, crisis sociales, desastres naturales, pandemias, la interconexión se vuelve aún más evidente. Lo que afecta a unos repercute en todos. En esas circunstancias, el cambio nos recuerda que solo la solidaridad y la compasión pueden sostenernos. Nadie se salva aislado. El dolor compartido se hace más soportable, y la luz que nace de la colaboración ilumina más que cualquier esfuerzo individual. En nuestra práctica personal, podemos cultivar la compasión mediante la meditación metta, amor benevolente. En ella, comenzamos deseando bienestar para nosotros mismos, luego extendemos ese deseo a personas queridas, después a conocidos, luego a personas con quienes tenemos conflictos y finalmente a todos los seres del universo. Esta práctica nos entrena en la comprensión profunda de la interconexión y nos prepara para responder al cambio con un corazón más abierto. El cambio, cuando lo abrazamos con esta mirada, se convierte en un maestro de unidad. Nos recuerda que no estamos solos, que nuestra historia se entrelaza con la historia de todos los seres, que nuestra vida tiene sentido en relación con el todo. La compasión universal no es una idea abstracta, sino una consecuencia natural de reconocer que cada lágrima y cada sonrisa forman parte de un mismo océano. Cuando comprendemos que la vida de los demás también nos pertenece de alguna manera, dejamos de vivir solo para nosotros mismos. Nuestras decisiones ya no se guían únicamente por el interés personal, sino por el deseo de contribuir al bienestar colectivo. Y esa actitud transforma el mundo. Una persona compasiva puede iluminar un entorno entero. Una comunidad compasiva puede cambiar el rumbo de la historia. El cambio que comienza en un corazón termina encendiendo muchas luces más. Por eso, cada transformación, incluso las más dolorosas, es una invitación a despertar a la interconexión y a cultivar la compasión. Si al atravesar un duelo, un fracaso o una incertidumbre, logramos recordar que todos los seres comparten esa experiencia, nuestro dolor se convierte en puente en lugar de muro. Esa es la esencia del camino budista, convertir lo inevitable en oportunidad, lo doloroso en maestro, lo cambiante en revelación de lo eterno que habita en nosotros. Si este viaje por la interconexión y la compasión ha resonado contigo, te invito a suscribirte al canal para continuar explorando juntos cómo los cambios, lejos de separarnos, nos unen en una red luminosa de comprensión y amor. Cada cambio, como posibilidad de renacimiento espiritual. El budismo nos recuerda que no hay muerte sin nacimiento ni final sin comienzo. Cada cierre abre una nueva puerta, cada pérdida nos coloca frente a la posibilidad de un despertar más profundo. Esta enseñanza, lejos de ser un consuelo superficial, constituye un pilar de la práctica espiritual, la certeza de que todo cambio, incluso el más doloroso, encierra la semilla de un renacimiento interior. Así como el loto crece desde el barro y despliega su belleza en el agua clara, así también nuestra conciencia puede elevarse a partir de las circunstancias más difíciles,
revelando en cada transformación una oportunidad de florecer espiritualmente. El renacimiento espiritual no debe confundirse con una idea de evasión o de simple sustitución de lo viejo por lo nuevo. Se trata de un proceso profundo de transmutación. Algo en nosotros muere, una creencia, un apego, una identidad rígida, y en ese espacio abierto surge algo distinto, más auténtico, más en sintonía con la naturaleza esencial de la vida. Este proceso no siempre es inmediato ni evidente. Muchas veces la semilla del renacimiento permanece oculta bajo la tierra del dolor, y solo con paciencia, práctica y apertura al cambio podemos ver cómo brota y se convierte en una nueva forma de estar en el mundo. Cuando atravesamos una ruptura, lo que muere no es solo un vínculo, sino una parte de la identidad que habíamos construido en torno a él. Al principio, esa muerte interior genera vacío, miedo y confusión. Sin embargo, si nos permitimos transitar ese duelo sin aferrarnos al pasado, ese mismo vacío se convierte en un espacio fértil. En él podemos preguntarnos quiénes somos realmente, más allá de las etiquetas que antes nos definían. Esa pregunta, que puede parecer abismal, es en realidad el inicio de un renacimiento espiritual, porque nos invita a buscar respuestas más profundas que las que ofrecen las estructuras sociales o los logros externos. El Buda hablaba del noble camino, como una senda de transformación constante. Nadie recorre este camino sin morir muchas veces en vida, morir a la ignorancia, a los deseos insaciables, a las ilusiones del ego. Y cada vez que una parte de nosotros muere, renace una nueva comprensión, una visión más clara de la realidad. La práctica espiritual consiste en aceptar esos ciclos de muerte y renacimiento, no como tragedias, sino como oportunidades para acercarnos a la verdad. El cambio, entonces, es una especie de iniciación. Nos enfrenta a lo desconocido, nos obliga a soltar, nos despoja de certezas y nos deja desnudos frente a la impermanencia. Ese despojo puede ser aterrador, pero también es liberador. En el momento en que dejamos de aferrarnos a lo que ya no está, nos abrimos a lo que puede llegar. Y esa apertura es la esencia del renacimiento espiritual, la disposición a recibir lo nuevo sin la carga del pasado. Podemos imaginar este proceso como el de una serpiente que muda de piel. La piel vieja, aunque alguna vez le sirvió de protección, ya no le permite crecer. Para renovarse, la serpiente debe desprenderse de ella, aunque el proceso sea incómodo y vulnerable. Así también nosotros, cuando aceptamos los cambios de la vida, dejamos atrás pieles que ya no nos corresponden. Identidades caducas, hábitos dañinos, miedos paralizantes. Al soltar esas capas, nos acercamos más a nuestra verdadera esencia, más ligera, más libre. El renacimiento espiritual no se limita a grandes eventos de la vida, como la muerte de un ser querido o la pérdida de un trabajo. También ocurre en los pequeños cambios cotidianos. Cada vez que dejamos un pensamiento negativo y cultivamos uno positivo, renacemos. Cada vez que reemplazamos la ira por paciencia, renacemos. Cada vez que transformamos el juicio en comprensión, renacemos. Estos micro-renacimientos son los que van moldeando poco a poco nuestra conciencia y nos preparan para los grandes desafíos. En la tradición budista, el concepto de samsara representa el ciclo de nacimiento y muerte en el que los seres quedan atrapados por la ignorancia y el apego. Cada cambio, sin embargo, puede convertirse en una puerta hacia el despertar si lo vivimos con plena conciencia. En lugar de repetir patrones de sufrimiento, podemos elegir responder con sabiduría. Esa elección nos saca del círculo repetitivo del samsara y nos acerca al nirvana, entendido no como un lugar lejano, sino como un estado de paz interior que se alcanza cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y nos reconciliamos con el fluir de la vida. El renacimiento espiritual también tiene una dimensión ética.
Cuando una persona atraviesa una experiencia transformadora, suele surgir en ella una mayor compasión hacia los demás. Habiendo conocido el dolor, comprende mejor el dolor ajeno. Habiendo experimentado la fragilidad, reconoce la fragilidad en todos. Ese despertar ético no se queda en palabras, se manifiesta en acciones concretas de bondad, paciencia, generosidad. Cada cambio, entonces, no solo nos transforma a nivel individual, sino que nos convierte en agentes de transformación para el mundo. Podemos ver ejemplos de esto en la vida de personas que después de grandes crisis dedicaron su existencia a servir a otros. Alguien que perdió a un hijo y decidió ayudar a familias en duelo. Alguien que superó una enfermedad grave y luego acompaña a enfermos en hospitales. Alguien que sufrió pobreza y luego lucha por la justicia social. Estos testimonios muestran que el dolor y el cambio, cuando se viven con conciencia, no destruyen, sino que renuevan. Son semillas de un renacimiento que benefician no solo al individuo, sino a toda la comunidad. La práctica de la atención plena, sati, es fundamental en este proceso. Estar plenamente presentes en cada cambio nos permite ver las oportunidades que encierra. Si permanecemos atrapados en el resentimiento por lo que perdimos o en la ansiedad por lo que vendrá, no vemos la semilla de renovación que late en el presente. La atención plena nos ayuda a descubrir que incluso en medio del caos, la vida sigue ofreciendo instantes de paz, belleza y aprendizaje. Ese descubrimiento es ya un renacimiento. Dejamos de ser esclavos de la mente errante y nos asentamos en la realidad viva del momento. Otra práctica clave es la gratitud. Cuando reconocemos que cada cambio, incluso los más duros, nos ha enseñado algo valioso, comenzamos a mirar la vida con otros ojos. La gratitud transforma la herida en sabiduría y el vacío en apertura. No significa negar el dolor, sino integrarlo en un marco más amplio en el que todo tiene un sentido. Esa integración es un renacimiento, porque cambia la manera en que interpretamos nuestra historia y nos permite caminar más ligeros hacia el futuro. El renacimiento espiritual también se experimenta como una ampliación de la conciencia. Antes de un gran cambio, solemos vivir encerrados en nuestro pequeño mundo, preocupados solo por nuestras necesidades inmediatas. Después del cambio, si lo vivimos con apertura, nuestra mirada se expande. Vemos la fragilidad de todos los seres, la interconexión que nos une, la importancia de vivir con compasión. Ese ensanchamiento de la conciencia es un verdadero nacimiento a una vida más plena y significativa. Incluso la muerte, que suele verse como el mayor de los cambios, es considerada en el budismo como una transición y no como un final absoluto. Morimos muchas veces a lo largo de la vida. Muere la niñez cuando llega la adolescencia, muere una etapa cuando comienza otra, mueren nuestras creencias cuando descubrimos una verdad más amplia. La muerte física no es diferente en esencia, es una transformación más, una apertura hacia lo desconocido. Comprender esto nos permite vivir con menos miedo y con mayor entrega al presente. El renacimiento espiritual no nos promete que la vida dejará de ser dolorosa. Lo que nos ofrece es una nueva manera de relacionarnos con ese dolor, de convertirlo en camino y no en obstáculo. Nos enseña que cada pérdida puede ser una oportunidad para amar más profundamente, que cada fracaso puede ser una lección de humildad, que cada cambio puede ser el inicio de una vida más consciente. En lugar de preguntar ¿por qué me ocurre esto?, aprendemos a preguntarnos ¿qué puedo aprender de esto? Esa simple transformación de la pregunta es ya un renacimiento. Cuando entendemos que cada cambio es un maestro disfrazado, dejamos de temer al futuro. Sabemos que, aunque no podamos controlar lo que sucederá, siempre podremos renacer de lo que la vida nos presente. Esa confianza nos da fuerza, resiliencia y serenidad.
Nos convierte en caminantes firmes del sendero espiritual, capaces de mirar la impermanencia no como enemiga, sino como aliada. De esta forma, cada cambio, ya sea una pérdida, un nuevo comienzo, una transición inesperada, es en realidad una invitación a morir y renacer, morir a lo viejo, a lo que ya no sirve, a lo que limita, renacer a lo nuevo, a lo que expande, a lo que ilumina. Ese ciclo, repetido una y otra vez a lo largo de la vida, nos va moldeando, purificando, acercando poco a poco a la sabiduría y a la compasión que son la esencia del despertar budista. Si estas palabras han tocado tu corazón y te han recordado que cada cambio es también una oportunidad para renacer con más luz y conciencia, te invito a suscribirte al canal para seguir profundizando en este camino espiritual, donde cada paso, cada pérdida y cada transformación se convierten en parte del sendero hacia la liberación.